Bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero Noticesle, el noticiero del Centro de Servicios Laborales Especializados, que lleva a ustedes la información más relevante en cuanto al tema que conciernen a las trabajadoras y a los trabajadores. Recuerden que en CESLE nos especializamos en temas de seguridad social y derecho laboral. En esta emisión del 8 de marzo de 2021 hablaremos sobre las reacciones ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de pagar las pensiones del ISSSTE con UMAS. Retomaremos el tema del outsourcing y haremos una semblanza especial conmemorativa por el Día de la Mujer. Quédense con nosotros. Mi nombre es Jessica Rosales. Y yo soy Laura Diego. Bienvenidos. Jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, han protestado en los últimos días para exigir que sea revocada la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fija el tope de sus pensiones en unidad de medida y actualización, UMA, y no en salarios mínimos. Estas protestas se han extendido hasta 15 estados, quienes la semana pasada se congregaron en la Ciudad de México para llevar a cabo una jornada de movilizaciones. El pasado 17 de febrero, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió topar el máximo de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado que se pensionarán bajo el esquema del artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE, a 10 sumas, es decir, 26,886,000 pesos. Maestros, jubilados, pensionados y trabajadores del Estado han empezado una serie de movilizaciones en todo el país con la finalidad de que dicha resolución sea revocada en virtud de que limita el monto de su pensión a que tienen derecho. En el mismo sentido, se han pronunciado especialistas y abogados laboralistas, quienes opinan que esta decisión puede llevar a que se interpongan controversias constitucionales. Esto derivado de que consideran que la unidad de medida y actualización UMA no debe aplicarse en materia de pensiones y lo que debe de aplicarse en el cálculo de dichas pensiones es el salario mínimo. Hablando del tema de impartición de justicia, el pasado 3 de marzo, un juez federal otorgó una suspensión definitiva al fundador y presidente de Jun Group, Raúl Beiruti Sánchez, el rey del outsourcing, medida cautelar que no frena la orden de aprehensión que fue liberada en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al respecto, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, urgió a las empresas a trabajar en la transición para regular las prácticas que tuviesen con las factureras, ya que asegura la aprobación de la reforma para eliminar el outsourcing saldrá resuelta el próximo periodo de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados. Carlos Romero, a propósito de la orden de aprehensión en contra del rey del outsourcing, expuso que estas empresas de subcontratación son quienes más roban al fisco y más vulneran los derechos de los trabajadores. Sin duda, el tema del outsourcing aún dará mucho de qué hablar y nosotros llevaremos a ustedes esta información. Los nuevos tribunales laborales se encuentran ya en funcionamiento desde noviembre pasado y hasta el momento el 60% de los asuntos que han llegado son de carácter administrativo en contra de organismos descentralizados como el IMSS, CFE, ISSSTE y Pemex. Muchos tienen que ver con temas de seguridad social, riesgo de trabajo, designación de beneficiarios en caso de muerte, determinación de pensiones e incapacidad. Los nuevos tribunales aún se encuentran en procesos de legitimación de contratos colectivos de trabajo, aunque disponen de un plazo de 2 años para hacerlo. Hoy es 8 de marzo y en todo el mundo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En CESLE queremos dedicar un espacio para reflexionar sobre la importancia del papel de las mujeres en el ámbito laboral y social, pero sobre todo instar a la reflexión sobre el largo camino que aún falta por recorrer para que exista una plena igualdad de género, teniendo en cuenta y exaltando el papel fundamental que desempeñamos en la sociedad. El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz. Desde su nacimiento, el movimiento feminista ha incluido demandas de índole laboral. En 1848, en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres, en Estados Unidos exigieron derechos civiles, sociales y políticos.
Años más tarde, en la Marcha de Mujeres, que se vivió en Nueva York en 1908, se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios, el derecho al trabajo de la mujer, a la formación profesional y a la no discriminación laboral, además del derecho a votar y de ocupar cargos públicos. La existencia por los derechos laborales de las mujeres ha sido una constante en el correr de la historia y podemos asegurar que ese camino aún tiene mucho por recorrer. Hoy en día, las mujeres pertenecen a los sectores que más adversidades y factores de desigualdad enfrentan en el mundo laboral. En México, por ejemplo, hay más del doble de mujeres desempleadas en comparación con los hombres, puesto que la brecha entre uno y el otro sector es de 10 puntos, es decir, que por el 18% de mujeres desempleadas existe 8% de hombres sin trabajo. Además, el ingreso promedio mensual es desigual para ambos sexos, puesto que una mujer tendría que trabajar 5 días más al mes para tener el mismo sueldo que un hombre. Por ejemplo, el promedio de la retribución económica mensual de un hombre es de 5,825, mientras la de una mujer es de 5,029, lo cual da como diferencia 796 pesos menos en el sueldo del sector femenino. Aunado a esto, las mujeres duplican su jornada laboral al destinar tiempo para las labores domésticas, aun cuando también tienen un empleo. Mientras el trabajador del sexo masculino solo dedica 17 horas a la semana en cuidados para el hogar. El sector femenino dedica 43 horas a la semana en este rubro. Al salir de su empleo y ahora, en tiempos de pandemia, con la cuestión del teletrabajo, estas dobles jornadas se han incrementado, ampliando así la desigualdad existente. Además, los roles de género tradicionalmente han citado a la mujer a ocupar cargos relacionados con el cuidado del hogar, de los hijos o hijas o familiares. Esta idea preconcebida sobre labor que puede desempeñar una mujer puede tener mucho que ver con que la mayoría de los empleados domésticos a nivel mundial son precisamente mujeres. Cuando el trabajo doméstico es remunerado, se paga mal y en condiciones laborales muy por debajo de la ley. El 98% de las trabajadoras domésticas no tiene contrato, solo el 5% recibe vacaciones y el 15% aguinaldo. Esta situación se extiende a las mujeres migrantes o de origen indígena, que realizan pesadas jornadas de trabajo y además de hacerse cargo de su hogar y de su familia. El trabajo doméstico y de cuidados conforman un pilar fundamental para el bienestar de la sociedad. Sin embargo, la forma en la que hoy en día se organiza socialmente reproduce la desigualdad y en condiciones desfavorables hacia las mujeres. Y así hablamos del tema de pensiones. La cuestión de esta desigualdad se acentúa, ya que estas condiciones laborales inciden directamente en los montos que se les otorgan al término de su vida laboral y el tiempo en que esto ocurre, y en el peor de los casos ni siquiera alcanzan una pensión. Según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, en mujeres, la edad promedio en que éstas incursionan en el mercado laboral es de 38 años y por lo general es al término de su vida reproductiva. Es así que por cuestiones de maternidad, labores del hogar o cuidados a terceros, las mujeres interrumpen con mayor frecuencia su vida laboral y en muchos casos, después de la maternidad, toman trabajos de medio tiempo. Como sabemos, entre los requisitos para obtener una pensión se encuentran las semanas de cotización, la edad y los montos de sus salarios, y en todos estos aspectos existe una marcada diferencia entre mujeres y hombres, por lo que esta situación las deja fuera de la afiliación como trabajadoras en el IMSS y muchas veces no logran el mínimo de semanas de cotización requeridas para acceder a la pensión. La desigualdad laboral en el mundo y en nuestro país es una realidad que dio inicio a la lucha feminista por la reivindicación de sus derechos y que hoy en día nos sigue costando erradicar. La cuestión es abrir y ampliar el debate y tomar acciones que garanticen que estos derechos se hagan realidad y avancemos en la reducción de la desigualdad hacia las mujeres, que repercutirá en crear condiciones de vida digna para toda la sociedad. En materia laboral es necesario que exista una legislación y una agenda de género que sea incluyente y democrática, que contenga y garantice la ampliación de aspectos fundamentales como son el trabajo digno, las no discriminaciones por razones de sexo y género, la igualdad sustantiva, ambientes laborales libres de violencia y acceso a la justicia para las trabajadoras.
Estas serían las noticias e informaciones por el día de hoy. La invitación de CESLE sigue siendo la misma: mantenerse atentos al curso que dan cada tema relevante para la vida y ejercicio de los derechos de los trabajadores. Los invitamos a la siguiente videocharla en vivo el día de mañana, martes 9 de marzo, en punto de las 7 de la noche, en el que se expondrá el tema del programa piloto IMSS para los trabajadores independientes, la oportunidad que puede mejorar tu vida. Esto a través de nuestros canales de comunicación y redes sociales. Nosotros los esperamos para otra emisión del NotiCESLE el próximo lunes 15 de marzo de 2021. Mi nombre es Laura Diego. Yo soy Jessica Rosales. Hasta pronto.